Senador es. Toño Martín del Campo, gusto saludarte. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, por supuesto. Gracias. Cuéntanos cómo viene la agenda legislativa para inicios de 2024. Claro que sí, bueno, pues ya a partir del día 1 de febrero iniciamos lo que son trabajos legislativos en el Senado de la República. Primero, pues es la instalación de ambas cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y luego posteriormente nos instalamos nosotros en el Senado de la República. Y bueno, pues a ver, es el último periodo ya de esta legislatura como tal, se está terminando, se está concluyendo, hay más de 1000 pendientes en comisiones, por lo tanto, bueno, pues el objetivo es poder sacar ese rezago legislativo. Sé y estoy convencido que van a ser sesiones muy largas, muy complejas, pero al final de cuentas el objetivo es poder llegar a acuerdos y consensos por el bien de lo que es nuestro país. El presidente de la República ha anunciado que pues va a traer un paquete de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estarlas viendo, analizando en qué consiste cada una de esas iniciativas. Habrá iniciativas que sean populistas y electoreras, porque en política no hay casualidades. ¿Es el caso de alguna de estas iniciativas de la 4T o de Morena? Claro que sí, a ver, estoy convencido que viene en ese sentido. En este caso, bueno, pues viene el tema de jubilaciones y de lo que es pensiones. ¿Cuál es el objetivo de lo que es el presidente de la República? El que ahora todos se jubilen con el 100% de lo que están percibiendo. Sabemos de que muchas de las veces, bueno, pues igual te aseguran con un porcentaje o con tantos salarios mínimos, pero aparte te dan tu bonificación por puntualidad, por asistencia, por productividad. Por separado. Exactamente. Entonces ahora lo que aparentemente lo que quiere el presidente es de que todo precisamente vaya al tema de jubilaciones. Ok, suena muy bien, suena padrísimo, la verdad. Yo creo que ¿quién se opondría a eso? Pues yo creo que nadie. Pero el problema no es ese, el problema es la cuestión financiera. ¿Cómo le vas a hacer como país para poder pagar precisamente esos altos salarios de todos los jubilados, en este caso de nuestro México? Por lo tanto, bueno, pues sabemos que es una trampa electoral, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien con lo que son los trabajadores y decir que la oposición no le quiere aprobar esa reforma, cuando sabemos que financieramente total y absolutamente está en quiebra. Entonces, no hay que dejarnos ir con las fintas. Yo creo que hay que analizarlo muy bien, ver qué es lo que sí es posible y lo que sí es posible, por supuesto que lo vamos a apoyar, y lo que no, bueno, pues simplemente decirle que no y lo vamos a votar en contra. Las afores y los fondos de pensión están nutridos por una parte por lo que paga el patrón, otra el gobierno, pero otra el trabajador. Entonces, automáticamente, lo mucho o lo poco, tendrían que subirle el retiro de estas retenciones al trabajador y automáticamente empezaría a ganar menos. ¿Por qué? Porque es el fondo para tu retiro. Entonces, no es una cosa que va a llegar del cielo. No, a ver, realmente no hay recurso en este caso que alcance, y mucho menos cuando tú como trabajador no has estado aportando esa cantidad que se requiere o que se necesita. Por lo tanto, bueno, pues es una iniciativa que vemos que es una trampa electoral para poder jalar precisamente a lo que son los electores en ese tiempo cuando está a punto de iniciar lo que son las campañas. ¿Algún otro tema relevante en el arranque de este periodo? Bueno, a ver, ese es uno, y los otros que, bueno, pues imagínate, casi 150 nombramientos pendientes por designar el Senado de la República. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues desde la sala regional electoral, bueno, ya ahorita ya se eligió una ministra, pero los magistrados también, tenemos en varias entidades de nuestro país que no se han elegido los magistrados, y varios nombramientos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que también igual, otro comisionado que no ha querido sacar Morena y sus aliados. ¿Por qué? Porque simplemente a ellos no les gusta lo que es la transparencia ni tampoco lo que es la rendición de cuentas. Por lo tanto, bueno, pues hay mucho trabajo legislativo y esperemos de que todo esto pueda salir en este periodo que está a punto de iniciar. Ya hay una orden de un juez para que el Senado nombre a ese comisionado faltante del INAI. ¿Lo obedecerá el Senado, o si hay rebeldía, a qué se atiene? Bien, de hecho, este juez ya nos ordenó a nosotros que ya lo sacáramos. Tal fue así que fue de las últimas sesiones del otro periodo, en donde, bueno, pues igual mostramos el voto por uno de los 3 comisionados, y Morena votó en contra, porque es voto secreto. Por lo tanto, no se cumplieron las 2/3 partes, y eso es un desacato precisamente de los senadores de Morena hacia lo que es el Poder Judicial. Por eso, otra reforma que a lo mejor quieren, no sé si la quieran impulsar, es donde los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos a través del voto popular.
Pues imagínate, Beto, alguien que a lo mejor no ha estudiado leyes y diga, pues ¿sabes qué? Ahora a ti te vamos a poner, ¿para qué? Para que impartas justicia. Y va a ser en este caso a tu criterio. Entonces no vamos a tener un marco legal que realmente dé sustento precisamente a todos los juicios. Y por el otro lado, certidumbre jurídica. ¿A qué me refiero con esto? De que las empresas se vienen a invertir porque una certidumbre jurídica, un marco jurídico que les ayude, que les proteja y que si cometes una irregularidad, por supuesto que se te va a sancionar, pero que no sea al arbitrio de lo que es el gobierno, que digan al rato, por decreto hoy expropiamos todas las empresas. Imagínate, como pasó en Venezuela, en donde el gobierno expropió varias empresas y bueno, pues los empresarios siempre sencillamente se quedaron sin nada. Entonces, es lo que no quieren los empresarios. Los empresarios también quieren certeza y seguridad jurídica en todos los aspectos. Con un poder judicial independiente al Ejecutivo. Totalmente de acuerdo, así es. El Poder Judicial debe de jugar un papel muy importante, el Poder Ejecutivo otro y el Legislativo otro, que es el representante de lo que es el pueblo. Y en ese sentido, pues ojalá que realmente podamos entre todos ayudar y contribuir para que tengamos un mejor país, un mejor México, que eso es lo que yo queremos. Finalmente, Toño Martín del Campo, hay encarecimiento de la canasta básica y inflación en algunos básicos como el aguacate, el limón, la cebolla, el maíz, ya elaborados como la tortilla, derivado de la extorsión y cobro de piso de grupos delincuenciales en muchas plazas del país, en muchos estados, la mayoría gobernados por Morena, como es el caso de Michoacán, Chiapas, Guerrero. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Senado? No sé si esté muy penada la extorsión, porque ya la capacidad de dotar de seguridad a los mexicanos ya fue rebasada. El gobierno federal no pudo con este paquete, pero hoy reflexionaba yo si hay posibilidades de que los extorsionadores tengan penas más altas. Sí, a ver, yo creo que más allá de aumentar lo que son las penas, yo creo que es falta de voluntad por parte de lo que es este gobierno federal. El gobierno federal realmente vimos que la política de abrazos y no balazos fracasó. Y hoy, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Uno, el fortalecer las policías estatales y municipales, porque en este gobierno federal quitaron todos los recursos, Fortasec, por ejemplo, en donde eran recursos que les llegaban a las policías para poder equiparse, ya no llegó. Ya no llegó más capacitación, por ejemplo. Anteriormente se tenían que capacitar precisamente todos los cuerpos de seguridad pública, ya no. Hoy, bueno, no hay un área de inteligencia como tal. ¿Para qué? Para poder combatir lo que es el crimen organizado. Entonces, hoy el crimen organizado anda, como luego se dice, como Juan en su casa, y con una gran impunidad cubierta por ese manto que se llama gobierno federal. Entonces, mientras sigamos teniendo ese tipo de gobiernos indolentes, irresponsables que simplemente no hacen caso al llamado de los ciudadanos, bueno, pues vamos a tener ese tipo de situaciones. Y a ver, ¿por qué se ha incrementado lo que es la canasta básica? Por un lado, pues el tema inflacionario, que eso es normal, pero por el otro lado, por el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha puesto atención precisamente a ese tema que es fundamental. A ver, y sabemos que hay programas sociales muy importantes y que el gobierno federal les dé ese recurso. Pero también igual ustedes analícenlo, cuánto ha incrementado, cuánto le han dado, y lo que le han dado, lo que le daban antes a lo que le dan ahora, es casi lo mismo, compran lo mismo o inclusive hasta poquito menos. Entonces, aunque han aumentado los programas federales en cuestión de lo que son recursos, pero al final de cuentas, en tu bolsillo, pues no se ve realmente ese reflejo. Es algo simulado, por así decirlo. Simplemente no hay medicinas en los hospitales públicos. Bueno, entonces el dinero que antes se empleaba para la medicina, que ahora se lo dan en efectivo a la gente, pero no le están dando medicinas en el IMSS o en el ISSSTE. El sistema de salud está colapsado. Hablamos de lo que es seguridad pública, que es un fracaso. El sistema de salud total igual está colapsado. Hemos visto cómo algunos hospitales donde no hay ni siquiera el medicamento, ni siquiera los instrumentos necesarios para poder hacer una operación como tal. Mi reconocimiento para todos los médicos, por supuesto que es una gran labor, un gran sacrificio, pero el área administrativa simple y sencillamente no tienen los insumos necesarios básicos para poder llevar a cabo lo que es una operación. Por lo tanto, bueno, pues nos comentó el presidente que íbamos a estar igual que Dinamarca, pero ¿sabes qué? Estamos muy, pero muy lejos. Por lo tanto, hoy es tiempo y momento de poder hacer una gran reflexión y ver qué tipo de sistema de salud tenemos. Y en base a eso, tú ve como ciudadano, ve y valora qué es lo mejor, seguir con ese régimen o realmente dar un vuelco total y absoluto. Gracias, Toño. Al contrario, gracias, Beto.